Señores de la Casa Militar, traigan la espada de Bolívar ante el pueblo de la He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. A Colombia la está matando la pereza. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. ¡Hijos de puta, tiemble! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Hola, hola, bienvenidos a la Espada de Bolívar, una vez más con ustedes, hoy Sábado Santo, haciendo un programa un poco diferente, un especial de Semana Santa que decidimos hacer con Juan, y como les anunciamos la semana pasada, hoy nuestro capítulo de fin de temporada, porque vamos a cambiar ciertas cositas para la temporada que se viene de la Espada de Bolívar. Bueno, saludarte como siempre, Juanito, y gracias por estar acá en la Espada de Bolívar. Así es, hola Juan, un saludo a todos, qué alegría estar efectivamente en este último capítulo de temporada. Hoy Sábado Santo tenemos, como tú dijiste, un especial pues bien en contexto, digamos, de los días que hoy se celebran a nivel mundial. Así es, Juanito, y para arrancar con este especial de Semana Santa, quiero empezar por una fake news en la que caímos tú y yo, y es que resulta que vimos una noticia que en España habían puesto como una especie de demanda intentando prohibir las procesiones de Semana Santa porque les parecía un irrespeto con la sociedad musulmana que habita en España. Sí. Tú y yo caímos en la fake news y quiero dar la explicación de por qué caímos. Y es que en realidad el Islam ha tomado tanto terreno en Occidente que creímos, y más en España, que en realidad en España ha sido impresionante, que tú y yo sí creímos que era viable. Los habían logrado prohibir las procesiones de Semana Santa en España. De acuerdo, sí es una fake news, no hubo tal demanda, pero estoy seguro que en el fondo muchos musulmanes hace varios años vienen pensando eso, porque sí he visto videos reales, por ejemplo, durante el Ramadán, que es esta conmemoración o festividad del Islam que se da durante marzo. Ellos hacen ayuno y han grabado gente en calles, por ejemplo, de París, como decías tú, en Europa están ganando mucho terreno, en Bruselas, en Roma también, y les dicen a la gente, no comas delante mío, no comas en la calle porque estamos durante el Ramadán, cosa que es totalmente absurda y ridícula. Y dato curioso, se estima que para el año 2050 en Francia la religión más practicada, pero abismalmente, o sea, un 80, digamos casi 80% sobre 20, va a ser el Islam. Le ha cogido demasiada ventaja a esta religión que basa su fe en el proselitismo impresionante, que además es un proselitismo que no solamente convierte a la gente, sino que claramente está coartando cada vez más libertades, sobre todo de la mujer. El problema es ese, Juan, que no solamente llegan como migrantes a un país, sino que llegan pues con toda su agenda religiosa e incluso política también, sí, a querer imponer, y como tú lo decías, entonces llegan y como para ellos es un tema santo en ese momento, se supone que entonces todos los demás, así no sean practicantes del Islam, tienen que cumplir sus normas. De hecho, hace poco estaba viendo un video, era como un reality español de parejas que se conocen y luego las entrevistan por aparte. Y pues en España, pues el jamoncito serrano es muy común. que sí que. Y el tipo pide en su comida, no recuerdo, como cordero o algo así, el tipo es musulmán, y la chica pide unos ibéricos. Y esto para el musulmán es tremendamente pues molesto, y empieza a decir que no, que si van a salir ella tiene que empezar a dejar de comer cerdo, y un montón de cosas, como lo que te digo, llegan a imponer su forma, ¿no? No es como que lleguen a acomodarse a la cultura de los demás, sino al contrario, Sí. Los demás tienen que acomodarse a su cultura. Exacto. Acomodarse también a veces implica simplemente respetar, haciendo una distinción en qué cree cada persona. Por Sí, ejemplo, total. lo pensaba porque en el judaísmo tampoco se come cerdo, pero los judíos, y mencioné la palabra proselitismo al principio porque los judíos tienen estrictamente prohibido el proselitismo. Entonces un judío se puede sentar a la mesa con 10 personas y jamás va a decirles no coman cerdo delante mío o yo me voy y me siento en otra parte, porque el judaísmo respeta que todos son diferentes y está estrictamente prohibido tratar de convencer a otras personas que se está en lo correcto, a diferencia del Islam, que llega a todos los países es a devorar toda la cultura y toda la religión que vaya en contra de esas creencias.
Por ejemplo, en España la Comunidad de Madrid había aprobado una política pública que enseñaba árabe y cultura musulmana en los colegios del Estado. Brutal. Naciones Unidas tiene también un presupuesto, se está ahorita discutiendo, tiene un presupuesto también brutal donde se está pues procurando como hacer una inmersión cultural del Islam dentro de Europa. No sabemos cuál es el desespero que tienen los islámicos por no solamente Europa, sino por todo el mundo, porque entre la economía china y la religión del Islam, que van muy de la mano, que es coartar libertades, quitarle derechos a las mujeres, acabar los procesos democráticos, obligar a todo el mundo. Entre esos dos, no sé cuál me da más miedo que venga por Occidente. Bueno, Juanito, hablando pues de Islam y también te lo quiero preguntar a ti, pues porque tú conoces mucho acerca del conflicto que se vive allá y acerca de la división territorial y demás, pero Gustavo Petro y Nicolás Maduro han afirmado que Jesucristo es palestino. No es una afirmación nueva, ya he escuchado a muchas personas, sobre Ajá. todo de izquierda, diciendo eso. Pues es una absoluta imprecisión. Palestina, recordemos que está fundada en el siglo XX, digamos como Estado, y la palabra Palestina es una adecuación que hacen los romanos para filisteos en una región de Judea. Filisteo, además, es una palabra que tiene su origen en invasor, es la traducción, curiosamente. Entonces Jesús no era palestino, Jesús tampoco era israelí, digamos, como el Estado moderno de Israel hoy tampoco. ¿Podría Eh, catalogarse como un israelita o sí, tampoco? israelita sería como la palabra bíblica para las personas de la zona, pero la palabra más precisa para aquellos que nacían en Judea, pues ese era exactamente judío. Entonces, si vamos a darle un gentilicio a Jesús de Nazaret, eh, Nazaret, además recordar que es la capital de el distrito del norte, abajo de los altos del Golán, hoy en Israel. Entonces, si le vamos a dar un gentilicio a Jesús, sería judío. Hoy es una palabra que se refiere más bien a una religión, pero en ese momento era un Un gentilicio. gentilicio sin lugar a dudas. Bueno, y avancemos también porque es que hace poco se nombró nuevo embajador de Colombia en Palestina A y es el propósito de señor Jorge Iván Palestina, Ospina. Y resulta y pasa que tú me explicabas que para llegar a Palestina tiene que llegar a Israel primero. Y obvio. si la autoridad israelí no lo deja o cree que no puede ingresar a su país, no podría entrar a Palestina. No podría. A ver, digamos, geográficamente hablando, religiosamente hablando, no, pero geográfica y políticamente hablando, Palestina no existe. Palestina es un constructo de los medios de comunicación, por lo menos a nivel, o por lo menos de forma moderna después del conflicto que la misma Palestina generó. Y cuando uno declara una guerra tiene que asumir que la puede perder. Entonces, digamos, modernamente Palestina ya no existe. Existe la región de Jordania, que es del otro lado del Mar Muerto, en hebreo se dice el mar que provee sal. Queda un pedacito en la parte del sur, cerca del desierto del Jolot, que es en el distrito meridional de Israel, que se llama Gaza, la famosa franja de Gaza. Y Cisjordania supuestamente, pero Cisjordania pues es un, digamos, acoplado a Colombia, es un departamento de Israel, que es el departamento de, en realidad son dos, Samaria y Judea, que es uno solo, la capital es Ariel, y Nazaret, el distrito de Jerusalén, que la capital es Jerusalén. Entonces, Cisjordania realmente no existe. Es como si Panamá dice que Antioquia les pertenece. Y en los mapas de Panamá enseñan Antioquia como parte de Panamá y uno dice, pero ¿cómo así? Antioquia tiene gobernador, alcalde, municipios, tiene plan de ordenamiento territorial, tiene autonomía presupuestal. O sea, eso no tiene ningún sentido que Palestina diga que Cisjordania les pertenece, porque pues no. Ahora, ¿por qué hago esa aclaración geográfica? Porque la única forma de llegar a ejercer como embajador de Palestina es aterrizando en el aeropuerto Ben Gurión, que es el aeropuerto internacional de Tel Aviv. Ben Gurión, recordemos que fue el primer ministro del Estado de Israel después de fundar las Naciones Unidas en el 47-48. Entonces, sí, efectivamente, para ir a ejercer como embajador de Palestina, Jorge Iván Ospina, con ningún mérito, además, como No, consular o el diplomático, hijo de un simplemente guerrillero. por ser el hijo de un guerrillero del M-19, porque Petro tiene esa Sí, lo que sí. era tantos jóvenes que lo apoyaron a él con tanta carrera diplomática que no podemos aquí poner en duda.
y terminar nombrando al hijo de un guerrillero. Muy curioso que se quejaron tanto del nepotismo de la derecha y hoy son los peores que ejercen el nepotismo aquí en Colombia. Aterrizará en el aeropuerto de Ben Gurión, el embajador de Palestina se sentirá como un estúpido cruzando todos los procesos migratorios con menoradas y símbolos del Estado de Israel, banderas, incluso símbolos por la campaña de liberación de los secuestrados de Bring Them Home. Secuestrados que tienen los amiguitos de Petro que le retuitean cosas, los de Hamas. Entonces, sí, no entiendo qué explicaciones va a dar Jorge Iván Ospina. Además, él no habla, el embajador, y no habla ni inglés, ni español del todo, ni absolutamente nada. No sé cómo va a En comunicarse. español del todo. No sé cómo va a comunicarse cruzando la frontera y cuando le pregunten, buenas, ¿a qué viene el Estado de Israel? Y él va a decir, vengo a ser el embajador de la Franja de Gaza. Y le van a decir, ah, bueno, entonces devuélvase y llegue a la Franja de Gaza. No a Ben Gurión. En caso de que eso pasara, que sería una absoluta maravilla mediática, tendría que dar una vuelta muy complicada y entrar por Rafah desde Egipto. Le tocaría como en bus 8 horas, luego en jeep otras 3 y finalmente unos 40 minutos en burro para poder llegar a la frontera. No creo que haya frontera en Rafah con un proceso migratorio serio y decente porque, como te digo, Palestina es historia. Bueno, Juanito, pues hemos tenido una charla bastante cultural, religiosa y política, muy ilustrativa, un programa muy Sí, sí, diferente hoy. muy adecuado a la zona de la que estamos hablando, que es Tierra Santa para todo el mundo. Exactamente. Y un programa en verdad muy distinto a los que hemos hecho siempre, pero ahorita quiero como introducir a una actividad pues pensamos para este programa de especial de Semana Santa y es, vamos a nombrar los pecados capitales y a cada pecado capital le vamos a asignar un político colombiano o De una, varios, en caso de que tengamos varios. de una, estoy de acuerdo, me gusta, hagámosle. Listo, vamos. Entonces empezamos con la soberbia. Yo creería que Francia Márquez. Yo diría Laura Soberbia. La... Cambiémosle el apellido. Laura No, Soberbia. Yo diría y Laura Sarabia. Creo que la forma como ella se expresa, las ruedas de prensa, cómo sabe que está ella detrás de los hilos del poder de este gobierno, pues le da toda esa como autoridad para actuar con tanta soberbia, sabe que no la van a sacar, que la están moviendo de puesto en puesto para calmar a la opinión pública. Yo diría soberbia Laura Sarabia. yo a Laura la veo con otro pecado que ya te diré más adelante, y digo Francia Márquez, y es porque desde que llegó a la vicepresidencia se la creyó, ¿sí? Entonces ya ella empezó con el cuento del helicóptero y en verdad de forma muy soberbia decía como, "Y voy a seguir viajando en helicóptero y me Es vale huevo lo cierto. que ustedes piensen y de malas". Sí, pueden llorar. Por eso escojo a Francia Márquez. Bien, bien, me gusta que sigue. El siguiente pecado, la avaricia. La avaricia. Yo diría que la avaricia en este gobierno la representa Armando Benedetti. Yo pienso en este sí que es Laura Sarabia, Ok. que por tener poder y por ese afán de poder, por esa avaricia justamente, ha callado muchas cosas y cuando se termine el gobierno va a estar muerta del susto, Sí, es verdad, porque sí. ya no va a haber quien la proteja, por esa Es cierto, avaricia es que tuvo cierto. durante todo el gobierno de querer más y más y más poder. Ujú, sí, es cierto, sí, es cierto. Entonces, ahí voy con Laura. El siguiente, Juanito, es la lujuria. Y voy a nombrar a alguien que no es político, pero que se podría mover en el mundo de la política. Para mí la lujuria, Linda Yepes. Sí, para mí también, la lujuria linda Yepes. Sí, sí, estoy de acuerdo, 100%. Porque pues bueno, ya sabemos lo que se rumora de ella y el presidente de la República, Sí, presuntamente. presuntamente. Prechusamente. El siguiente pecado, Juanito, es la ira. La ira. Yo diría que la ira de este gobierno es Gustavo Petro. No, yo no lo voy a generar como tal del gobierno, sino incluso que ahora son opositoras, y es Katy Jubinado y Catherine Miranda. La ira que ahora tienen contra Gustavo Petro. Sí, están totalmente arrepentidas, es verdad, es verdad. Yo Les decía de generó, Petro porque creo que la ira va totalmente permeada de resentimiento, porque actuar con ira es como una rabia infundada de forma errada.
Y creo que ese es el resentimiento de Gustavo. Levantarse a las 3 de la mañana y decirle a Trump, no le recibo inmigrantes, es ira pura. Bueno, ¿Yo puedo opinar? tienes razón. Claro, nuestro productor. Por supuesto, producción. Yo digo que Ira, este tipo que casi le mete la mano al del Centro Democrático. Ah, Alfredo Uy, Mondragón. Alfredo Alfredo Mondragón. Mondragón, eso es Alfredo ira, de acuerdo. Mondragón, ¿oís? Sí, Alfredo Mondragón. También, y es por lo Siempre lo mismo, ve justamente por el y es una persona resentimiento que tú violenta. mencionas. Y Sí, es de una acuerdo. Bueno, Juanito, el siguiente pecado es la gula, y ahí yo quiero hacerle una mención especial a varios congresistas que a pesar de que les han dado mermelada, quieren más y más y más y más. No sé, o sea, ya hastiados, pero quieren más. Gula, los congresistas, muchos del pacto El histórico, Partido algunos Verde, quizá de la U, otros quizá de los conservadores, otros quizá del liberal, presuntamente, ¿no? presuntamente. Yo Gula iba a decirlo así, sin tanta profundidad del caso, Francia Márquez. Ok. ¿Por Sí, algo en Francia Márquez específico? está viviendo sabroso y se le nota. Ah, ok. Sí, Ya entendí. exacto, sí. Bueno, Juanito, el siguiente pecado capital y el penúltimo es la envidia. Uy, para mí la envidia, el nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo. Sí, los galán, yo siento que tienen una envidia tremenda que un tipo tan despreciable como Gustavo Petro haya llegado primero a la presidencia que el proyecto de ellos detrás de las banderas de Galán, que fue Del papá, el sí, de sí. Luis Carlos Galán, que fue una imagen bastante, por lo menos significativa para el cambio del siglo XX en Colombia. Y sé que ellos desde su como altura aristocrática colombiana dirán, increíble que un guerrillero de la selva haya llegado primero a semejante posición política y nosotros todavía no, y lo veo bastante complicado. Yo creo que envidia Gustavo Bolívar. ¿Y por qué? Gustavo Bolívar con sus compañeros de partido, porque cada vez se da cuenta que Petro pone a cualquiera por encima de Bolívar. Pone a la Pizarro, decidió poner a Roy en su momento cuando quiso ser presidente del Congreso. Ahora Sí, parece sí, que le está sí. haciendo como el guiño a Daniel Quintero para que sea el candidato y no Bolívar. Entonces Ojalá, Bolívar, ojalá, para que gane la derecha de una. uy, sí, porque, o sea, esa candidatura nace muerta, te digo. Sí. Y entonces siento que Bolívar siente esa envidia de sus compañeros de partido de ser el favorito de la clase. Mm, Como qué que, locura, qué locura. Yo sé que si Gustavo Bolívar fuera el candidato a la presidencia haría el ridículo peor que el que hizo para la alcaldía de Bogotá. no, total. Mm. Y el último pecado capital es la pereza, Juanito. La pereza la encarna el comandante en jefe de todos los comunistas de este país y su nombre es Gustavo Petro Urrego. Sí, ¿no? El man como que mamera trabajar, ¿no? O sea, Sí, nada que decir, nada que decir. bueno, y también bastantes congresistas que les da como pereza ir a trabajar. Sí, que no van, que sé de Ahmed Escaf, ¿no? Por este video del representante de la Cámara por Negritudes que dijo que se la pasaba de viaje, paseando, que nunca iba, que bueno, habrá que regular algún día ese proceso de pago del Congreso para que sea más justo y Aprovecho se les para que pague. opinemos, que les paguen, ¿qué? Por sesiones, ¿no? Por sesiones que Yo creo, asisten y sí, siempre les por, como pagan. las juntas, Y los consejos como, municipales funcionan igual también, como la junta administradora local de las Bogotá, localidades. Medellín, sí, de las localidades, que ellos, pues, por sesión se les pague, creo que es lo justo. Bueno, Juanito, si tú miras en todo el resumen de los pecados que hicimos, en el fondo yo trataba de buscar otro personaje, pero en todos cabe Gustavo Petro. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Perezoso, envidioso, tiene poder y quiere más, eso también es gula, digámoslo así. Ira, lujuria, avaricia, soberbio, como el solo. Todo. Gustavo Petro encarna, Es un pecado as- capital andante. es un pecado capital andante, sí. Bueno, Juanito, con esta actividad cerramos nuestro especial de Semana Santa. Bueno, Un bueno, me programa gustó. distinto, ¿no? Hoy estuvo distinto, hoy estuvimos calmaditos. Pues también el día lo amerita. Un programa Ah, más tranquilo y la gente sábado está descansando, no es para tanta mofa de mal gusto. Hoy es un día pues de respeto, sin duda. te quería preguntar, ¿en qué mito de Semana Santa te metieron cuando eras pequeñito? Que te dijeron como, no, es que si usted hace esto, pasa esto, o alguna que hayas escuchado en el colegio, no sé.
Supe que si uno se metía a la piscina durante Semana Santa o el viernes, El Viernes Santo. se convertía en pescado, ¿no? El Eso le pescado, decían a sí, sí, muchos los sí. niños. Escuché sobre eso, sí, escuché. ¿Y a ti? No, yo digamos, no como un mito, pero algo que sí recuerdo era que no me dejaban hacer ruido, porque digamos, cuando era muy chiquito, mi abuela más que todo, como que la casa Ujú. era en silencio, nadie hacía ruido, nadie jugaba, nadie nada, un Viernes Santo. De Ok, eso sí, sí me ok, acuerdo mucho. ok. Ahí Bueno, está. Juanito, pues con esto cerramos hoy este Espada de Bolívar. Qué Nos vemos alegría, qué alegría. en 15 días, nos vemos. La para va a ser cortica, pero entonces el siguiente fin de semana no hay programa, pero ya en 15 días volvemos con más Espada de Bolívar. Listo, amigo, me encanta estar contigo. Gracias a todos por vernos en este especial de Semana Santa. Ahí se escucharon algunos daticos interesantes sobre la Tierra Santa de todo el mundo. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima temporada. Hartos cambios. Voy a poner la vara de la profesora de los años 30 para que de verdad se sienta ese cambio de temporada. Espero que producción y tú me den luz verde. Claro, Juanito, claro, así es. Y nos vemos. Chao, chao, gracias por escucharnos y por vernos. Nos vemos Chao a el todos, otro. buen día.